Primero tu paz interior y después todo lo demás, mi bello amigo. Primero tu paz. Mi querido y bello amigo, hoy te invito que prestes mucha atención a estas reflexiones, te invito que las escuches desde el alma, corazón y mente. Gracias. Con todo el dinero que tenía, salí un día a comprar un final feliz, pero, como no encontré ninguno que me llenara por completo, decidí invertirlo todo en comprarme un nuevo comienzo. Cómprate un nuevo comienzo, tú también. Una vez, un amigo me preguntó: ¿por qué tratas bien a las personas que son falsas contigo y no te quieren? Mi respuesta fue simple y directa: el mal no está en mí, querido amigo, y, además, mi paz interior es lo más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Encontrar la paz interior es fundamental para obtener el equilibrio en nuestras vidas y poder gozar de mayor felicidad en el día a día. No hace falta ir a ningún sitio específico, ni hacer nada en particular para encontrar la paz interior. La paz viene de dentro, no la busques fuera. La felicidad y la paz interior no son algo que se encuentre fuera, sino dentro de nosotros mismos. Para saber cómo encontrar la paz interior, es necesario comprender que no depende de nada ni nadie, sino de ti mismo. Tú eres el único responsable. Aunque pueda sonar duro, en realidad, es maravilloso, ya que esto significa que encontrar la felicidad y la paz interior está en tus manos. Es más, la paz interior no se encuentra, sino que se observa. Si prestas la suficiente atención a tu interior, podrás percibir que la paz que buscas ya reside en el fondo de ti. Todos tenemos esa paz interior, solo que, en muchas ocasiones, existen demasiadas nubes que la tapan. Esto es, la agitación mental, que, con sus miles de pensamientos continuos, no nos permite ver más allá de las experiencias, pensamientos y emociones que tenemos en cada momento. La vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que aprendas cada día a sacar la mejor versión de ti mismo. Tus hijos seguirán tu ejemplo, no tus consejos. Así que, sea un buen ejemplo. Mi querido amigo, cuando la vida brille en tus ojos y te dé motivos para reír, hazlo con el alma. Ríe hasta las lágrimas, hasta que tu estómago no pueda más. Cuando las circunstancias te lleven a sentirte solo, y la tristeza colme los espacios vacíos de tu soledad. Llora. Y hazlo sin reservas, sin temores ni complejos. Deja salir el llanto y que sea este el que lave las penas que te agobian. No reprimas tus sentimientos, porque son un regalo de Dios para hacerte humano. Y siempre recuerda: primero tu paz interior y después lo demás, mi bello amigo. Primero tu paz. ¿Sabes lo que eres? Eres las heridas que has tenido y los golpes que has recibido. Eres las decisiones que has tomado y las oportunidades que has perdido. Eres lo que has aprendido, lo que la vida ha hecho contigo, y, también, eres lo que has decidido ser. Eres lo que eres, por las cosas que viviste y pasaste. Ya no eres nada de lo que eras ayer, porque más que los años, son los daños los que te ayudaron a crecer y a aprender. Esto es lo que eres, mi querido amigo. Yo aprendí que no existen los errores, existen las lecciones. Que no existen los problemas,
existen las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y que tú eliges dónde la pones. Nos preocupamos tanto por aprender a pensar, cuando lo importante es aprender a sentir. Aprender a sentir, mi bello amigo, es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir los seres humanos. Los sentimientos nos permiten tomar conciencia del contacto que tenemos con todo lo que hay alrededor nuestro. La mirada de un hijo. La ternura de un nieto. La complicidad de una amiga. La satisfacción de una tarea bien realizada, son experiencias que podemos tener, gracias a la facultad de sentir. Déjate sentir. Deja que tu respiración deshaga los nudos de tu cuerpo y de tu mente. Cuando se logra escuchar el silencio a través de la respiración, hemos aprendido el idioma del alma. Respira profundo y muy a menudo, y tendrás paz interior. Nos equivocamos cuando guardamos todo dentro. Cuando para no hacer daño a los demás, nos hacemos daño nosotros mismos, acumulando frustración, estrés y rabia. Porque nos olvidamos de que el cuerpo es el campo de batalla de nuestras emociones. Las células del cuerpo obedecen a la psique. Es fácil enfermar a causa del dolor del alma. Los humanos, somos unos seres pensantes y emocionales, actuamos y pensamos según lo que sentimos, aunque la mayoría de veces huimos del sentir. Porque el sentir da miedo y a veces duele. Reprimir las emociones puede hacerte sentir bien a corto plazo, pero a largo plazo, evadir los sentimientos puede hacerte enfermar. Cuando no actuamos en coherencia con nuestras emociones, el cuerpo se resiente y reacciona como una señal de alarma, mostrando que alguna cosa no va bien. Estas son algunas respuestas biológicas del cuerpo. Nos duele la cabeza, la espalda, tenemos acidez de estómago, o simplemente nos encontramos mal. Pocas veces nos paramos a buscar las causas o los conflictos que nos provocan el malestar. Debemos recordar que la naturaleza es sabia, y nuestro cuerpo, mente y alma están conectadas. No escuchamos a nuestro interior, ni los mensajes que éste nos envía a través de un síntoma físico. Lo fundamental sería cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cuando nos encontramos enfermos o con alguna dolencia, deberíamos reflexionar y pensar en donde no somos coherentes. Detrás de cada síntoma, hay un conflicto y una emoción determinada. Realmente lo que intenta el malestar, es hacernos sanar, porque nos hace ser sinceros con nosotros mismos. Trata de aprender a respirar profundamente, a saborear la comida cuando comes, y, cuando duermas, a dormir como un tronco. Intenta estar vivo de verdad con todas tus fuerzas. Y cuando rías, ríe hasta partirte de risa. Cuando te enfades, enfádate bien. Trata de estar vivo. Porque ya estarás muerto suficientemente. Primero tu paz interior y después lo demás, mi bello amigo, primero tu paz. Es maravilloso vivir en una casa en la que reinan la paz, el orden, la tranquilidad, el deber, la buena conciencia, el perdón y el amor. Amigo mío, todo lo que he hecho en la vida, lo he hecho a sabiendas, y no me arrepiento de nada. Ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de los momentos felices, ni de las tristezas.
Al final, tengo el alma llena de paz y tranquilidad. Lo que tengo hoy, se llama calma, y me costó muchas tormentas obtenerla. La paciencia no es la capacidad de esperar, la paciencia es estar tranquilo, sin importar lo que suceda, tomar medidas constantemente para convertirlo en oportunidades de crecimiento positivo, y tener fe para creer que todo funcionará al final, mientras esperas. Amigo mío, no tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces, y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes, siempre hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderá todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe y ten paz. La tranquilidad mental y tener los pensamientos en orden, es una cualidad fundamental para escuchar y comprender nuestro entorno, para que todo el ruido de afuera desaparezca, y poder estar en sintonía con lo que nos rodea. Para poder conseguirla, necesitamos tiempo para nosotros, para sentir, pensar y liberarnos de todas las ataduras del estrés. Date un respiro, lo necesitas. Las miserias de todos los hombres se derivan de no poder sentarse tranquilos en una habitación, estando solos. Hay personas que solo abren la boca para criticar, lastimar o hablar mal del prójimo, hacen daño sin compasión, no se dan cuenta de que toda maldad vuelve multiplicada. Años más tarde, se quejan de su mala suerte. No era mala suerte, era mala siembra. Amigo, dale las gracias a todos. A los que te han fallado una y otra vez. A los que hablan de ti sin saber nada. A los que dicen ser tus amigos y no lo son. A los que te sonrieron en la cara y te apuñalaron por la espalda. A los que se aprovecharon de tus sentimientos. A los que estuvieron contigo, solo porque les convenía. A los que te mintieron y te rompieron el corazón. Gracias a todos ellos, hoy eres más fuerte. Pero, que nunca se te olvide esto. Primero tu paz y después lo demás. Con la paciencia y la tranquilidad se logra todo en la vida. No es riqueza y esplendor, sino tranquilidad y ocupación, lo que te da la felicidad. La tranquilidad es bajarle el volumen a la vida. El silencio es presionar el botón de apagado y apagarlo todo. De la tranquilidad surge el poder y la fuerza. Por cada minuto que permaneces enojado, desperdicias hasta 60 segundos de tranquilidad. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Una vida feliz tiene que ser, en gran medida, una vida tranquila, pues solo en un ambiente tranquilo puede vivir la auténtica alegría. ¿Sabes, amigo mío? Yo siempre sonrío, pero no porque siempre me vaya bien en la vida. Sonrío porque ya pasé bastante tiempo triste, y me cansé de andar buscando culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conquistar lo que quiero. Porque a pesar de tantas tragedias, mi corazón sigue siendo sincero. Sonrío por mí, por lo que soy, porque lo merezco. Y, además, sonrío por mantener mi paz interior. Y, también me admiro. Sí, me admiro. Porque a pesar de todo lo malo que me ha pasado, aquí sigo, nada me ha derrotado.
Han sido fuertes mis caídas. Han sido grandes mis heridas, pero ni siquiera ellas me han quitado las ganas de seguir caminando en esta vida. Crecí más con cada vez que me logré levantar. No voy a negar que en ocasiones me tiré a llorar, pero esas lágrimas fueron las que me dieron fuerzas para continuar. Y aunque caiga 1000 veces más, sé que siempre lograré volver a ponerme de pie. Porque cuando uno quiere y decide ser fuerte, lo es. Sé fuerte, mi bello amigo, sé fuerte y no te rindas. Hoy es momento de dejar lo malo atrás. Momento de desintoxicar el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de no pasar la página, sino de cambiar de libro y de cuaderno, para empezar a leer y a escribir algo nuevo. Es momento de amarte más. De ser feliz a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. De saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente. Y de inhalar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta. Ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás. Decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. La familia es un territorio de cura. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona, no tiene paz en el alma. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona, se enferma física, emocional y espiritualmente. Y, por eso, la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio de cura y no de enfermedad. El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría, donde la pena produjo tristeza y donde el dolor causó la enfermedad. No culpes a nadie. Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos, y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar, y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones,
de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo para salir de estas situaciones, y tus problemas morirán sin eliminarlos. Toma tus decisiones y no te dejes manipular por otros. Deja de ser el salvador de los demás. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo, y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias y de los demás, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Despiértate. Lucha. Camina. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Mi bello y querido amigo, cuando hablo de los fracasos, hablo de los fracasos en todas las áreas de tu vida, familiar, trabajo y relaciones. Recuerda una y otra vez esto. Primero tu paz interior y después lo demás, mi bello amigo. Primero tu paz. La mente tranquila es más rica que una corona. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Nunca encontrarás la tranquilidad hasta que no escuches a tu corazón. El mejor estado del ser humano no es estar enamorado, es estar tranquilo. Amigo mío, en esta vida hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que, con solo dar la mano, rompe la soledad. Pone la mesa y coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra, hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que, con solo abrir la boca, llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor. Inventa sueños. Hace cantar el vino en las tinajas, y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria. Rodéate de gente así, de gente tan necesaria. No busques nada, excepto la paz. Intenta calmar la mente. Todo lo demás vendrá por sí solo. La paz, no solo la encontramos en el exterior, cuando todo está tranquilo. La paz comienza en nuestro interior, con la ausencia de conflictos y el bienestar mental. La paz y la tranquilidad son imprescindibles para poder afrontar nuestra vida. Para controlar la ansiedad y poder dominar nuestros pensamientos y nuestras acciones. La soledad es la casa de la paz. Si no estás en paz contigo mismo, no puedes guiar a otros en la búsqueda de su propia paz. Si no tenemos paz dentro de nosotros mismos, de nada sirve buscarla afuera. Lo que debe estar en nuestro interior, jamás podemos buscarlo en el exterior. En el caso de la paz mental, podremos encontrar situaciones de calma que engañen a nuestra mente, pero, sin embargo, la verdadera paz mental, solo podemos trabajarlo nosotros mismos. La tranquilidad y el silencio son dos cosas que no tienen precio. Yo, me cansé. Me cansé de tratar de arreglar las cosas que no rompo. Me cansé de buscar soluciones a problemas que yo no he causado. Me cansé de buscar a personas cuando yo no las he echado.
Me cansé de siempre intentar dar lo mejor de mí y que nadie lo valore. Me cansé. Y cuando uno se cansa, no hay marcha atrás, llámenlo egoísmo si quieres, sin embargo, yo lo llamaré amor propio, porque en el proceso de arreglar las cosas de todos y con todos, el único que salía lastimado era yo. Así que, lo único que hago ahora, es buscar mi paz interior, y, que los demás, busquen la suya. Escucha muy bien esto, por favor. No necesitas que te quieran, necesitas quererte. No necesitas que te valoren, necesitas valorarte. No necesitas que te perdonen, necesitas perdonarte. No necesitas ser aceptado, necesitas aceptarte. No necesitas comprensión, necesitas comprenderte. No necesitas que te conozcan, necesitas conocerte. No necesitas a nadie que te haga feliz, necesitas saber que ya tienes todo para ser feliz. La gracia y la magia está en saber valorar todo cuanto hay en tu vida, y en saber quién eres. Un abrazo es el festejo del encuentro, el consuelo del dolor, la alegría de tener a la persona que aprecias. Un abrazo pone al descubierto nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestra necesidad de contención. Un abrazo nos acerca corazón con corazón. Nos deja sentir la intensidad de nuestros latidos. Quisiera abrir mis brazos para poder abrazarte. Un abrazo fuerte para ti, mi bello amigo. Escríbele esta carta a tu pasado. Querido pasado, gracias por lo bueno y lo malo. Te elegí en aquel momento presente, fuiste lo que creí conveniente. Algunas cosas salieron mal, pero a mí no me debo de juzgar, porque, de la ignorancia del pasado, salió la sabiduría del presente. De los errores salieron lecciones. De la adversidad surgió oportunidad. Del dolor, entendí lo que es el amor. Y de lo peor, entendí lo que es mejor. Gracias, porque de ti nació mi presente, pero, ahora te suelto para seguir con la mirada de frente. Te daré un consejo de amigos. Camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún lado, nada más que al enojo. Camina lejos de gente que deliberadamente te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesan en ti y son oportunistas. Mientras más lejos camines de las cosas que envenenan tu alma, tu vida será más feliz. Así que camina. Camina hacia el amor, la paz, la amabilidad y la benevolencia. Date una caminata. Camina hacia el interior de tu corazón, que es la misma casa de tu divinidad. Y recuerda, el silencio nos ayuda a caminar diariamente en la dirección correcta. Caminar es el mejor ejercicio hacia la paz interior. No somos tan importantes como nos creemos. Algún día no estaremos aquí y el mundo seguirá girando. Detrás de un lunes siempre vendrá un martes, y la vida continuará. Por eso hoy te doy un consejo escrito, para que lo leas las veces que quieras. Sigue tus sueños. Toma las riendas de tu vida. Enfrenta tus miedos. Haz que cada experiencia cuente. Celebra una y mil veces tus triunfos. Quiérete,
quiere a los demás, ayuda porque la vida es sabia y algún día serás tú quien necesite ayuda. Y sobre todo, recuerda. Se aprende del pasado. Se sueña con el futuro. Pero se vive en el presente. Y, lo más importante, primero tu paz y luego los demás. Cuando estás totalmente en paz contigo mismo, nada puede hacerte tambalear. Ni una crítica, ni un desprecio, ni un insulto. Busca la serenidad, porque en ella está la buena vida. El primero de los bienes, después de la salud, es la paz interior. La serenidad es imprescindible para el autocontrol. Es una cualidad que nos permite afrontar la vida sin perder la perspectiva de quienes somos y de lo que buscamos. Para poder conseguirla, es imprescindible estar en comunión con nosotros mismos y, de esa forma, poder estarlo con lo que nos rodea. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. La serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor. Rodéate de personas que te den ganas de vivir la vida. Amigo, pon 2 dedos sobre tu muñeca. Perfecto. ¿Lo sientes? ¿Sientes tus latidos? Tu corazón late, tienes vida. Aprovéchala. Se llama razón para vivir. No dejes ir oportunidades. Nunca dejes de pedir ayuda cuando la necesites. Nunca dejes de decir a los que amas que los amas. Busca tu felicidad, haz lo que tú quieras, pero busca tu bien. Persigue tus sueños. Lucha contra la adversidad y ten esperanza siempre. Nunca dudes de ti. Ámate. Vence tus miedos y no te rindas jamás. No sé si serán los años, pero yo he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. Me estremece un atardecer. El sorbo de un buen café. Un buen vino. Una grata compañía. Una bonita canción. El calor de una mirada. El poder de un beso. No sé si serán los años, pero empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Y, además, con el tiempo fui cambiando. Aceptando y aprendiendo. Ya no discuto. Solo escucho los consejos y opiniones de la gente que en verdad me aprecia. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo. Si alguien me falla, solo me alejo. Aprendí a evitar lo que me molesta. Lo que se va, es porque no hace falta. Y, en donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Sin dudas algunas, amigo mío, vivo más tranquilo. Yo, te deseo coraje para decir basta. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas. Te deseo que no te conformes. Que no te quedes con la culpa. Te deseo que te atrevas. Te deseo que te quieras. Te deseo ojeras y risas. Te deseo locura y magia. También te deseo errores para aprender. Te deseo viento para dejarte llevar. Te deseo chispas en la mirada. Colores para los días grises. Paraguas para las malas tormentas. Y lluvia para calarte. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida cuando cierras los ojos. Te deseo viajes y nuevos recuerdos.
Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir. Te deseo que te quieran sin que te necesiten. Te deseo una nueva canción favorita y una nueva fecha que te haga sonreír. Te deseo besos bonitos. Brindis con los labios. Y te deseo ganas. Las ganas de seguir. Soy Jorge. Nunca jamás te olvides. Primero tu paz interior y después lo demás, mi bello amigo. Primero tu paz. Millones de gracias por escucharme, mi bello amigo, y, espero, te sea de gran ayuda. Gracias.